están todos? Estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Umbrales por las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión y todo el holding de Radio Bio Bio. El día de hoy tenemos un capítulo especial, tenemos un capítulo de maravilla con nuestro amigo ya de la casa. Estamos hablando del profe Hugo Cepeda. ¿Cómo está, tocayo? Muy bien, tocayo, por ahora. Ya estamos viejos, ya tengo 88 años ya. No, sí. A ver, para mí es un placer, tocayo, estar nuevamente con usted acá en el programa. Sé que está un poquito delicado de salud. Le agradezco de corazón, de verdad, que esté compartiendo su tiempo con nosotros y con todo el público de Radio Bio Bio y Canal 9 Bio Bio Televisión. Así que muy agradecido de su disposición. El día de hoy, tocayo, tenemos un tema que habíamos tocado hace un par de capítulos atrás y había quedado pendiente con una invitación que le habíamos hecho a usted, que es hablar acerca de las profecías. Las profecías que en tiempos inmemoriales, incluso en la Biblia, han marcado tiempo hasta mucho más allá de lo que nosotros pensamos. De hecho, quiero comenzar de inmediato con esta primera parte de las profecías y los profetas, hablando acerca de el gran Michel de Nostradamus, profe Hugo. Quiero que comencemos con él porque él es uno de los profetas más importantes. Sus profecías se dividen en cuartetas, pero en centurias. Y quiero que comencemos hablando acerca de la serie de profecías que tiene el gran Michel de Nostradamus. ¿Qué le parecen sus profecías, tocayo Hugo? Para mí me interesa mucho. Yo no diría profecía, yo siempre hablo de profecía cuando se trata de relación respecto de Dios. Ahora, lo que sí yo hablo de visiones, ¿ah? Y de premoniciones también, cuando me refiero a esta persona. Nostradamus, como sabemos, era de profesión médico y vivió en el siglo XVI en Francia. Y en realidad, él tuvo que enfrentar algo muy importante, la famosa peste negra del siglo que asoló Francia en el siglo XVI, por mediados del siglo XVI. Y allí murió mucha gente. Y él fue en el fondo el que inventó la asepsia, porque empezó a sostener que no debía usarse las mismas ropas, sino que había que quemar la ropa de los enfermos, ni los mismos instrumentos, y que en lugar había que salir a los bosques y no encerrarse en las casas, y hacer una serie de terapias respecto de prevenir esta enfermedad. Se debe a él. Murió toda su familia. Él quedó solo y después se casó ya muy viejo, pero hecho con 185 y ya de cierta edad. Hizo estas famosas cuartetas que nosotros conocemos. En un lenguaje del francés de aquella época muy difícil de entender y sobre todo más difícil aún de interpretar, porque lo que él dice respecto al tiempo más o menos contemporáneo a él lo describe muy bien, cercano a los hechos de su vida en pocos años después de su muerte. El más célebre de todos es una cuarteta que describe la muerte del rey Enrique II. Dice que Enrique dice: León viejo, León joven vencerá a León grande. En casa de oro le herirán los ojos y tendrá una muerte muy cruel y dolorosa en singular combate. Bien, pasó un día que el rey quiso hacer una celebración y a última hora se le ocurrió hacer un torneo. Y él mismo eligió a un noble de apellido Montesí que se combatieran con él. Eso decía, entonces era echar abajo al contrincante, pero sin causarle, por supuesto, la muerte, ni ningún daño. Bien. Se preparan, los dos parten con tan mala suerte que se quiebra la lanza del noble y con el resto el chongo de la lanza hiere al rey en el ojo y le atraviesa el ojo y el rey
muere 4 días más tarde por más terribles dolores. Características: el escudo del conde, un pequeño león; el del rey, un león grande. En casa de oro, el casco del rey, el casco completo, con yelmo, con todo eso, era de oro. Qué cosa tan curiosa. Y ahí entonces, y dolorosa muerte, y el singular combate. O sea, eso es el más que dice más. Pero también habla, por ejemplo, de otras cosas. Habla de la reina, que era, como sabemos nosotros, Caterina de Médicis. Y habla de que ella, habla de sus hijos, de 3 de sus hijos. Tuvo 3 hijos que fueron reyes. Pero Francisco II, casado con María Estuardo, heredó la corona cuando murió su padre a los 16 años y murió antes de cumplir un año en el trono, antes de los 17. Le heredó su hijo, el que fue Carlos IX, si mal no recuerdo, que tuvo un tiempo más largo, unos 2 o 3 años, y que murió desgraciadamente envenenado en el papel de un diario. Dicen que asesinado, pero parece que fue una intoxicación. Y tercero estuvo Enrique III, muy curioso, que dice Nostradamus: Enrique III, mano clemente le dará muerte. Y fue asesinado por un fraile, Joseph Clement. O sea, apellido Clemente, para que vea esta coincidencia. Entonces, estas cosas hicieron. Pero también dice otras cosas importantes. Por ejemplo, habla de los Estados Unidos, de las ciudades que la mujer de la antorcha la preside, con la Estatua de la Libertad. A propósito de eso, en otras profecías vamos a ver qué papel juega esa antorcha de la libertad y relacionado con Estados Unidos también. Y con las Torres Gemelas, bueno, eso es materia de otras profecías. Y entonces, y así habla del valle de Hitler, habla de Hitler por Hitler. Entonces ahí ya empieza a dilatarse, porque habla de un rey de Francia que vendrá del oriente a ser rey, y que vencerá precisamente a este señor que viene del lado suizo. Ya ha pasado ya un siglo de su muerte, todas sus profecías se diluyen mucho, y es muy difícil de interpretarla. Se puede hacerlo, pero es muy difícil de interpretarla. Y eso es precisamente lo que muchas veces cuesta. Yo he tratado, por ejemplo, de buscar alguna. Ahí veo que tiene un par de libros que son relacionados con las profecías. Tiene un par de libros ahí que vemos que echa mano acerca de eso. Pero, ¿tiene algún libro acerca de Nostradamus por ahí? Sí, aquí tengo algo de Nostradamus. Este libro, y voy a nombrar a las personas ahora, porque a quien uno le dé cosas que ha estudiado, hay que nombrar a las personas. Claro, voy a hablar de un libro escrito por Bonnie Duncan del Valle de Elqui. Hace algunos años ella me dedicó el libro que se llama Nostradamus, revelaciones de un futuro profetizado. Y esta señora precisamente vive en el Valle de Elqui y que tiene mucho, que ha traducido totalmente a nuestro Nostradamus. Por ejemplo, una de las cosas que yo necesitaba es que en Francia se hizo una muerte de todos los que no eran católicos. De los protestantes fue la famosa matanza de San Bartolomé. Y dice: la gran ciudad que no tiene pan más que la media, aún un golpe a San Bartolomé grabará un profundo su alma. Nimes, Rochelle, Ginebra, Montpellier, Castro, León, Marte, serán entregados al carnero. Se excluirán de todo por una dama. Entonces, en el fondo, esto ya es más difícil de entender. Hay varias interpretaciones sobre esto. Claro, es que eso le quería mencionar. Porque hay varias interpretaciones
hay varias interpretaciones con respecto a las profecías, porque Nostradamus habla acerca de profecías que mencionan a la Revolución Francesa, al ascenso de Napoleón y también al gran incendio de Londres. Pero todas estas profecías, tocayo Hugo, ¿pueden ser tomadas como reales o en algún punto se tergiversan? Mire, lo que pasa es lo siguiente. Todas estas visiones, todas estas manifestaciones, las entendemos cuando ya han ocurrido los hechos. Ese es el problema. Hay una profecía respecto de que me parece que de los pastorcitos de Fátima, hay una profecía de que el atentado en contra del Papa. El Papa que tenía sería Juan Pablo II. Que fue el tercer secreto de Fátima, me parece. Que tomó, aquí se cumplió la profecía. Aquí se compró el secreto. Pero después que pasó eso, al principio nadie podía entender. Claro, porque fue... claro, es que es muy complicado adelantarse quizás a una profecía. Hay que tener quizás mucho ojo o algún tipo de, no sé, cualidad especial. Pero hay ciertas cosas que tienen son ciertas comunes visiones. Por ejemplo, cambios climáticos, terremotos, guerras. Todos estos profetas de los que hemos analizado hablan de eso. Por ejemplo, Edgar Cayce, en realidad tiene como 4.000 libros. Y entre otras cosas, él profetizaba dormido por lo demás. Y decía, por ejemplo, el caso tipo del cambio climático, que habría un cambio climático en que los polos serían como el Ecuador. Y el Ecuador se transformaría en polo y habría hielo, más o menos a comienzo de este milenio. Y también Eclipse habla mucho de reuniones con extraterrestres, amistades con extraterrestres, invasiones y guerras. Es común a casi todos ellos. Ahora, hay algunos que son bastante importantes. Por ejemplo, usted ha oído hablar de ¿cómo se llama? Parravicini, el Benjamín Solari Parravicini, argentino. El argentino. El argentino acierta varias cosas. Él muere más o menos hace pocos años. Claro, porque él es más contemporáneo. Por lo tanto, hay algo, por ejemplo, que yo creo que él lo vislumbraba ya, que es el nuevo sistema de digitalización. O sea, una especie de forma de lo que llamaríamos ahora avanzada generación con inteligencia artificial. Pero un hombre sabio, hará 15 años atrás, eso lo predecía también. Científicamente ya se decía que íbamos en ese camino. Por lo tanto, era algo que se comentaba en el ambiente científico. También viene, pero Parravicini, por otro lado, plantea la Segunda Guerra Mundial. Claro, aclarémosle a la gente, amigo Hugo y tocayo Hugo, que Benjamín Solari Parravicini, él hacía psicografías, hacía dibujos proféticos, que en base a esos dibujos se podían sacar algunas ideas de... Uno muy importante. Dígame. Lo que es un astronauta. Claro. Que sería un marciano. En esa psicografía está precisamente. No está descrito, no está hablado, pero aparece. Y usted lo ve. Y esto, por supuesto, antes que ocurriera. Eso. Y también tiene una muy importante en base a las Torres Gemelas también. Tiene una psicografía en base a las Torres Gemelas. Él tiene muchas psicografías, más de 5.000 quizás, muchas más psicografías que han sido comprobadas como reales, como visiones, como dice usted, tocayo, que han sido catalogadas como reales. Pero dentro de todo este campo y mundo de profetas, ¿hay alguno en específico entre Nostradamus? Estamos partiendo con él. ¿Nostradamus le parece un profeta del cual podamos decir, sí, las profecías de él son reales, se han cumplido al pie de la letra?
Mire, desgraciadamente no puedo afirmárselo con certeza. ¿Por qué razón? Porque el lenguaje utilizado es un lenguaje que es imposible casi de entender. Lo que el mensaje lo da, pero no sabemos. Usted puede interpretarlo en un sentido, a diferencia de lo que es el lenguaje bíblico. La profecía bíblica, hay algunas que son sumamente claras. Por ejemplo, la profecía de profeta Miqueas, que habla de Belén. Le dice precisamente: tú, Belén, no serás la menor de las ciudades de Judá, porque de ti saldrá el que va a ser el rey y el salvador. Claro que las que llamamos profecía de los santos no son igual que los del Antiguo Testamento. En realidad son visiones que se manifiestan y que sirven para fortalecer a los cristianos en la fe. Claro, es que eso es importante, profe, hacer una diferenciación entre las visiones que son hechas por santos, en este caso, y por personas comunes y corrientes. Porque Michel de Nostradamus era una persona, digamos, un doctor de una cierta alcurnia, pero hay santos, como usted decía, como Isaías, que también presentó visiones. ¿Cuáles son estas diferencias que se pueden hacer entre estas personas y sus profecías? Profecías religiosas tienen por finalidad atraer a las personas a la religión, manifestarles lo que es un misterio religioso. Por ejemplo, la existencia y la venida del Mesías, por ejemplo, o sea, Jesucristo. O algunas visiones particulares que no son lo mismo que de los profetas, o el caso de Bernardita con Lourdes y los niños y Lucía con Fátima, en que se anuncian secretos y que coinciden con el tiempo. Que aquí hay una cosa muy curiosa. A mí me ha llamado, hay una profetisa que me llamó un extraordinario. Yo no la conocía. Y gracias a un libro de don Juan Pablo Álvarez sobre Baba Vanga, que se llama, ahí la aprendí a conocer a esta persona. Ella era de origen búlgaro, pero en general vivió en todo este sector de Serbia, Bulgaria, en la parte de Yugoslavia actual también. Y llega esta señora de niña chica. Ella nació el año 1911 y murió en el 94, 95, como a los 85 años de edad. De niña era ciega. Sin embargo, hablaba las cosas más misteriosas. Y se descubrió que lo hacía muy bien. Uno puede decirle, llegó un hombre a verla y decirle: ay, siento tanto que acá estoy tan dolorido por la muerte de mi padre. ¿Qué vas a estar dolorido tú? Cuando tú, para no enfrentarla, ni siquiera viniste a ver cuánto estaba agonizando. Decía, bueno, pero, sin embargo, esta Vanga tiene unas profecías, o sea, una visión que a mí me extraña, porque coinciden con otras. Fíjese que año 1938, ella le dice al rey de Bulgaria que va a venir la guerra a tu rey. Va a venir la guerra en el año 1939, mes de septiembre. Y sabemos que la guerra comenzó el 1 de septiembre. También anunció la aurora, esa misteriosa aurora que se produjo en toda Europa el año 1938, de la que hablan también el segundo secreto de Fátima. Coinciden. Habla de esta como precursora de la guerra. El segundo secreto lo plantean los niños de Fátima también. Esto es muy misterioso. Y también el día siguiente y al año siguiente comienza la guerra. Y además sigue Baba Vanga en algo mucho más. Bulgaria, cuyo rey era Boris III,
casado con Mafalda, hija del rey de Italia, que murió en un bombardeo en un campo de concentración en el año 1945. Llega y le dice al rey: mire, majestad, la guerra va a producir efectos. No se va a producir efectos, si nosotros somos neutrales. Tanto después que el rey, que era una buena persona, trató de ayudar gente, y esto indignó a gente y lo visitó. Y le dijo: esto es el colmo, y lo trató muy mal. ¿Bien? E invadió casi Bulgaria. Pero Vanga le había dicho el año 38 ya al rey: majestad, usted va a morir en agosto del año 1943. Y la reunión con Hitler terminó el 25 o el 26 de agosto del 43. Llegó muy enfermo con vómito y todo, y murió el 31 de agosto del 43 de Boris. ¡Qué impresionante! Dice que fue un ataque, otro dice que fue envenenado. Mire, esto a mí me ha llamado enormemente. Ha sido el principal. Pero claro. Ella después habla muchas otras cosas. Porque ella, por ejemplo, plantea de una guerra, de la invasión, y también, fíjense, como todos respecto a las Torres Gemelas. Eso misterioso. Parravicini, lo mismo. Parravicini, lo mismo. En lo mismo también Nostradamus. Y ella dice: pobre pueblo americano, porque será terrible, terrible. Chocará precisamente, morirá mucha gente. O sea, en el fondo coincide. No, Nostradamus lo que habla es del Estatua de la Libertad. Digo yo, Parravicini y la baba, que cuesta tanto pronunciarla, baba con banca de la. Después hay otras manifestaciones. La muerte de Stalin plantea también la invasión, o sea, la guerra de Teherán, o sea, no habla de la Ucrania, pero en general de la división de Europa, la dominación comunista de Europa y la caída del comunismo. Cómo precisamente el comunismo en la Unión Soviética cae internamente, sin que haya sido invadido. O sea, hay una transformación interna. O sea, en el fondo, todo esto es verdaderamente prodigioso. Como a mí me llama mucho la atención yo no sabía que existía, para que se vea lo ignorante que estoy. Es gracias a un libro que me regaló don Juan Carlos Álvarez que he logrado imponerme de todo eso. Extraordinario. Tocayo, tengo una duda al respecto, porque sabemos que en este capítulo estamos hablando de grandes profetas y sus profecías, pero también sabemos que existen falsos profetas que hablan acerca de profecías con tal de llenar la cabeza de la gente de solamente mentiras. Pero ¿cómo nosotros en este tiempo, profe Hugo, podemos identificar cuando una profecía o una persona dice ser un profeta y lo es? ¿Cómo identificar entre un falso profeta y uno real?